Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos hable a cada uno de nosotros en nuestro corazón. La palabra del Señor dice que para recibir la palabra tenemos que tener mansedumbre, humildad. Háblanos, Padre, en este momento. Gracias te damos, mi Rey, Padre eterno que estás en los cielos. Gracias por darnos tu palabra, porque esta palabra que sale de usted nos edifica. Ayúdanos que por tu Espíritu Santo podamos entender las Escrituras, que salgamos con un dicho específico que va a servir para nuestro crecimiento espiritual. Espíritu Santo, solicito su intervención inmediatamente, porque reconozco, Señor, las limitaciones humanas, pero gracias por darnos al Espíritu Santo, porque Él va a ministrarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus respectivos asientos, hermanos. Nace la esperanza, fue el eslogan de un partido político. Y muchas personas pusieron su esperanza en el candidato que en ese entonces se postulaba a la presidencia del país. ¿Cuántas personas han sido defraudadas por poner su esperanza en eventos, en promesas o en personas? En la vida y en la muerte, Cristo es nuestra esperanza. Hemos visto en la palabra del Señor en nuestro estudio a Tito cómo el evangelio, es decir, la sana doctrina, afecta el ser de las personas. Hemos hablado cómo deben ser los hermanos de la congregación, las hermanas, las jóvenes casadas, los jóvenes solteros, los líderes de la iglesia. También hemos hablado cómo la sana doctrina afecta el aspecto laboral de los empleados como creyentes. Pero en esta mañana vamos a estudiar cómo el evangelio de Jesús nos da esperanza. Abran sus Biblias, por favor, a Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Y el tema del estudio en esta mañana es el evangelio de Jesús nos da esperanza. Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie se menosprecie. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Aguardando, dice el versículo 13, la esperanza. La esperanza que nosotros tenemos es una esperanza bienaventurada. Así dice el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. En este pasaje se menciona esta esperanza. Y cuando se habla de la esperanza, tenemos que entenderlo bajo el pensamiento que el apóstol Pablo está pensando él al escribir esta carta. Entonces la pregunta es, ¿a qué esperanza se refiere? ¿Por qué le llama esperanza bienaventurada? ¿De qué se está refiriendo él? En el capítulo 1, versículo 2, ahí ha comenzado a hablar de esta esperanza del creyente. Y vamos a ver cuál es la esperanza. Dice en el versículo 2, en la esperanza
¿de qué? De la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza del creyente es la vida eterna. La primera vez que aparece esa palabra en la Biblia, vida eterna, en ese concepto, es en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, en el versículo 16. Si usted ya lo tiene, y si no, pues vamos a dar un tiempito para que podamos buscarlo. Mateo capítulo 19. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor en el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa fue la pregunta. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí tenemos algunas cosas importantes en cuanto a la vida eterna. La vida eterna es algo que podemos tener. ¿Cuál es la pregunta que le hace? ¿Qué quería él? Tener la vida eterna. Así como alguien puede tener un vehículo, alguien puede tener una casa, alguien puede tener un empleo. La vida eterna es algo que el ser humano puede tener. Pero también es donde vamos a entrar después de la muerte. Dice en el versículo 2, en el versículo 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres, ¿qué dijo el Señor? Entrar a la vida, guarda los mandamientos. Desde ya tenemos nosotros la promesa de la vida eterna. Pero luego vamos a entrar en esa vida eterna. Y nuestra esperanza, entonces, hermanos, es en que nosotros que estamos en el Señor vamos a entrar a la vida eterna para estar con Cristo Jesús. Ahora, los que no están en Cristo Jesús no van a entrar a la vida eterna, sino al castigo eterno. Note lo que dice Mateo capítulo 25, en el versículo 46. Mateo capítulo 25, en el versículo 46. ¿Ya lo tenemos, hermanos? E irán estos, ¿a dónde dice? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Por eso se le llama la esperanza bienaventurada. La palabra bienaventurada significa 3 veces felices, porque produce gozo, produce alegría, produce felicidad. El saber que nosotros tenemos vida eterna y que no vamos a ir a un castigo eterno, sino que vamos a entrar a la vida eterna. En primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo habla de unas personas que no tienen esta esperanza. Note lo que dice en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En este mundo hay dos tipos de personas:
las personas que tenemos la esperanza de la vida eterna y otras personas que no tienen esta esperanza. Y esto es tremendo, mi hermano. De no tener la esperanza de la vida eterna. ¿Y por qué es tremendo? Porque la esperanza de la vida eterna nos ayuda a enfrentar mejor la muerte. Todos vamos a morir. No hay una persona en excepción que no haya de morir. Esta mañana, al venir acá, estaba comentando un hermano a otro. Y le estaba hablando de la persona que a las 6 de la mañana asesinaron en esa cuadra de aquí. Todos se dieron los disparos. ¿Quién fue a saber? Todos, sin excepción, vamos a morir. Pero qué lindo que el creyente que tiene esta esperanza de que sabe que al morir no se termina todo aquí, sino que tiene y va a entrar a la vida eterna. Esto produce gozo, produce alegría. Vea lo que dice la palabra del Señor, Proverbios 14:32. Proverbios capítulo 14. Versículo 32, dice la palabra del Señor de esta manera: por su maldad será lanzado el impío. Repita usted la otra frase. Qué lindo esto. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Y cuál es la esperanza del justo? La vida eterna. La cual Dios, que no miente, dice el apóstol Pablo a Tito, prometió desde antes de la fundación de los siglos. Es una esperanza que está basada en una verdad. Una promesa maravillosa. Él nos ha prometido. Y por eso podemos enfrentar mejor la muerte. Cuando alguien recibe la noticia, Señor, usted tiene, este es el resultado de su examen en el cual vino y aquí está, vaya al especialista y el especialista lo mandan. Mire, Señor, aquí es algo muy interesante que ha resultado, no tenemos buenas noticias para usted, vaya a oncología. Y me estaban comentando de que en oncología quizás ya los médicos de tantos años han perdido ya la sensibilidad y están hablando de una manera abierta a las personas. Una paciente llegó y el médico le dijo: ¿estás bien fregada vos? Le dijo, 6 meses te quedan de vida. Le dijo, arregla todo lo que podés porque de esta no salís. Le dijo, no he visto a alguien que haya salido de esta enfermedad. Le dijo. Y la señora podía seguir viviendo más, pero eso la mató. No duró ni los 6 meses por el impacto que le dieron. No hay alguna forma de sensibilizar a las personas y decir: mire, aquí tenemos un resultado, no es muy positivo, ¿verdad?, para usted, pero vamos a hacer algo y confiemos en Dios. No, de esto no salís. Mira, está bien fregado. Está bien fregado, en otras palabras, está bien fregado. No, de esta no salís, te vas a morir. 6 meses tenés de vida. Pero cuando estas palabras le dicen a un creyente, a un hijo de Dios, si hay susto, ¿verdad? Pero el creyente tiene esperanza y sabe mejor enfrentar esta situación. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, note lo que dice el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 6. Él, la última carta que escribe, porque está preso y de ahí no sale, y no solamente que está preso, ¿verdad?, sino que ya sabe que él va a morir. Y está escribiendo esta carta y dice en el versículo 6, y note la frialdad con la cual está escribiendo. No se nota, no se percibe ansiedad, no se percibe angustia, no se percibe que está triste. No, vea lo que dice, porque yo, le dice a Timoteo, ya estoy para ser sacrificado.
y el tiempo de mi partida está cercana. ¿El tiempo de qué dice? De mi partida. Qué lindo. ¿Y a dónde va a partir? El tiempo de mi partida. Me salió la visa americana. Me salió la visa. Voy a ir a Los Ángeles, California. Y si llega el momento, ¿verdad? La próxima semana vamos a partir. Y todo el mundo contento y alegre. Y es un sabor agridulce. Porque por un lado, qué bonito ir a otro país, a conocer los Estados Unidos, el sueño americano. Pero por otro lado, mi hermano, viera qué feo se siente en vez de dejar la familia, sus hijos, su esposa, las pupusas, las moscas. Uno comienza a valorar hasta las moscas, fíjate, hermano. Como allá no hay de esas cosas. Comienza a valorar y uno los elotes locos, los cuerdos. Le dice una cuñada: ¿qué querés que te mande? Le dice a mi esposa. Tocinitos de los de Diana, le dice. Esta es una niña grande. Tocinitos de los de Diana. Ella siempre está pidiendo de eso. Allá no hay. Entonces está esa situación. Pablo dice: miren, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Y a dónde parte? Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1. Recuerde los que estuvimos estudiando la carta a Filipenses. Una carta muy preciosa, ¿verdad? Y en el capítulo 1, versículo 23, dice la palabra: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, decía Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando Pablo se está pensando y está refiriéndose a partir, es para partir de esta vida, para estar con Cristo Jesús. Y lo cual, decía él, es muchísimo mejor. Muchas personas no quieren todavía irse al cielo. Todavía no, Señor. No me he casado todavía, dice. Permitime que me case primero, ¿verdad? Pero estar con Cristo, mi hermano, es muchísimo mejor que estar aquí en esta tierra. Muchísimo mejor. Entonces, no importa cuántos años queden de vida aquí, nosotros sabemos que entraremos a la vida eterna para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por eso es una esperanza bienaventurada. Pero aquel que no tiene esta esperanza, mi hermano, la muerte es dura. Es dura. Aquel personaje que dijo que la religión es el opio de los pueblos, dice la biografía, que cuando murió no podía morir, pero él comenzó a poner de rodillas, a pedir perdón a las mesas, a pedir perdón a las sillas: mesa perdóname, silla perdóname, y comenzó a pedir perdón a todo, pero menos a aquel que le podía perdonar para salvar su alma. Era una agonía tremenda. Un doctor, una enfermera en los Estados Unidos, cuando atendió al ateo más grande de aquellos tiempos y pasó toda la noche, y cuando murió, al fin, dijo el siguiente día esta enfermera: nunca más quisiera estar atendiendo a una persona que está muriendo y que sea atea. Nunca he visto un sufrimiento tan cruel como el que pasé anoche. Pero cuando un creyente está en esa transición, dulce es la muerte, porque tiene la esperanza de que vamos a algo mejor. Qué lindo. Pero también esta esperanza tiene su base en la
gracia de Dios. Vea lo que dice Tito, el versículo 11 del capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es gracia? Es el favor de Dios a los que no lo merecen. Esa es gracia. El favor de Dios a aquella persona que no lo merece es el favor inmerecido. Y hay tres cosas que tenemos que tener muy claro en cuanto a la gracia de Dios. En primer lugar, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Vea lo que dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Salvación de qué? De no ir a ese castigo eterno, sino a la vida eterna. Entonces, ¿qué implica esto? Que la salvación es un favor que no merecemos. No lo merecemos. Nadie merece ir al cielo. Somos pecadores y merecemos el castigo eterno, la condenación eterna. Nosotros no merecemos el cielo. Dios, a través de su gracia, ese favor inmerecido, manifiesta su gracia para la salvación. La salvación es por gracia. Así dice Efesios capítulo 2, en el versículo 8. Vea lo que dice la palabra del Señor, un versículo muy famoso, todos lo conocemos, ¿verdad? Y qué lindo. Pero vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra de esta manera. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois, ese favor inmerecido, sois salvos. Si yo necesito un reloj y alguien viene y me regala un reloj, ¿qué le tengo que decir yo? Gracias. Es la salvación. El Señor ofrece la salvación a nosotros. Y aquel que la toma, lo único que tiene que decir es, gracias, Señor. Pero eso sí, es por medio de la fe. Tiene que creer. Y hay personas que dicen, ¿verdad? Yo no creo, dice, que con una simple oracioncita alguien va a ser salvo. Mire, no cree, dice. Tiene razón, no cree. Pero la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué dice? Ah, ¿dónde? Pero como la persona no quiere creer, no, yo no creo. Ah, pues sí es cierto. Entonces no se puede. Pero si cree de todo corazón, son salvos. Es por creer. Y dice, y esto no es de vosotros, la salvación no es de nosotros. No comienza con nosotros. La salvación es un don, es un regalo de Dios. Y un regalo ni se merece, ni se compra. Porque si compramos el regalo, deja de ser regalo. Es un regalo de Dios. Y dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a estar en el cielo hablando uno con otro, diciéndole, ¿cómo se llama, señorita, usted? Fíjese que yo estoy aquí, porque soy bueno. Mire, yo no fumo, yo no bebí, no viví, no anduve haciendo daño a la gente. Si alguien venía, yo soy bueno. Mire, Dios es que está ahí. No tenía otra alternativa más que traerme aquí al cielo, porque soy bueno. No, Señor. No es por, mire, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice allá. ¿Cuántas personas han hecho grandes cosas, hermano? Mire, el hospital Benjamín Bloom, ese señor llamado Benjamín Bloom, el que donó sus millones para que se construyera un hospital. Y la condición fue para niños de escasos recursos. Una gran obra. Pero eso no le va a salvar. No le va a salvar. No es por obras.
dice la palabra. Y lo dice bien claro. Acá también en Tito capítulo 3, en el versículo 8, note lo que dice la palabra del Señor. Ahí lo ve más claro todavía. Y como dice el buen dicho, ¿verdad? No sé quién lo inventó, pero más claro dice, no canta un gallo, dice la palabra. No, la palabra no, sino que la gente. Ahora vea lo que dice la palabra. Tito capítulo 3, en el versículo 8. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bueno, veamos el versículo 5, perdón. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no es por obras, es por gracia, es merecido. Entonces, la salvación es por creer en Jesucristo. Esa es la primera cosa que tenemos que entender de la gracia de Dios. Pero la segunda cosa que debemos tener claro en cuanto a la gracia de Dios es que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así dice en Tito capítulo 2, en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, que está disponible para todas las personas sin excepción. Todas. Y aquellos jóvenes que dieron fuego a aquel microbús y no permitieron que ningún pasajero bajara y todos murieran. ¿Y ellos pueden accesar, pastor, a la salvación, a la vida eterna? Sí, la Biblia así lo dice. Es para todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Para todos. No hay uno sin excepción. Toda persona, Dios quiere que sea salva. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, vea lo que dice la palabra del Señor. En primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice la palabra de Dios, el cual, veamos el 3 para entender el contexto, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que algunos hombres sean salvos. ¿Verdad que no dice algunos hombres? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios, nuestro Salvador? Que todos los hombres. Y cuando habla de hombres se refiere al género humano, es decir, todas las personas, todas pueden ser salvas. Dios quiere que sean salvas todas las personas. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, Pedro está hablando también el mismo principio. En su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie perezca, que nadie sea castigado en el castigo eterno, sino que todos sean salvos. En el Antiguo Testamento, hablando Ezequiel en el capítulo 18, Ezequiel está hablando con un mensaje de Dios y dice en el capítulo 18 de Ezequiel, en el versículo 23,
¿Quiero yo la muerte del impío? Una pregunta retórica. Dice Jehová el Señor: si se apartare de sus caminos. Dos preguntas. Versículo 32. Porque no quiero la muerte, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice la palabra, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino y que viva. Qué lindo. Que el hombre viva y viva eternamente con él. Y la de Dios es que es una gracia que nos enseña. Es una gracia que nos enseña. En Tito capítulo 2 comienza el versículo 12. Enseñándoos. Es una gracia que nos enseña. La palabra enseñar, esta palabra enseñándoos, porque en el original la traducción es disciplinar. Fíjese. La misma palabra aparece en Hechos capítulo 7, versículo 22. En Hechos capítulo 7, en el versículo 22, hablando de Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y fue enseñado Moisés, disciplinado. Fue disciplinado para aprender. Los estudiantes tienen que ser disciplinados para aprender. ¿Cuál es el problema del estudiante salvadoreño? ¿Por qué solamente de 30 uno llega al primer lugar? Todos viven en el país, todos comen pupusas, todos comen plátano frito, frijoles, todos comen igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que no somos disciplinados a estudiar. Ese es el problema. Que si el alumno se entrega al estudio, clase dada, clase repasada, y le da dedicación, este alumno va a salir en el primer lugar. Pero ¿cuál es el problema? Que llegan a la casa a tirar la mochila, a tirar los cuadernos, y entonces agarran ese televisor, ¿verdad? Plas. Y si no, se van a la computadora a estar allá en la computer, a comenzar a conectarse. Y si no, se van a la calle a jugar fútbol, a andar peloteando. Y si no, se van allá a la colonia, del otro lado, porque ya está una colochita bien bonita. O una pelo liso. O una que se ha cortado el pelo bien cepillito, bien linda. Moisés fue disciplinado para aprender en Egipto. Quiere decir que lo agarraban, venga acá, va a aprender eso. Y las clases de aquí, vamos a venir acá. Y de aquí, vamos a venir acá. En toda la ciencia. Era un gran legislador.
La educación que recibe un creyente en la gracia de Dios es a menudo una disciplina dolorosa para la carne y la sangre, como la disciplina que necesitan los niños para aprender. Necesitamos ser disciplinados. ¿Para qué? En primer lugar, para renunciar a la impiedad. En Tito dice la palabra del Señor, en el versículo 12, enseñándoos, siendo disciplinados, enseñándoos que renunciando a la impiedad. Necesitamos disciplina para renunciar a la impiedad. Ahora, cuando dice aquí la palabra renunciando, en el original denota una decisión tomada una vez y para siempre. Es decir, que el creyente ha tomado la decisión una vez para siempre de renunciar a la impiedad, al pecado, a la perversidad. Ahora, hermano, ¿cuándo fue que usted y yo renunciamos a la impiedad? ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo. Pero cuando aceptamos a Cristo, lo que hicimos es querer la vida eterna, el perdón de pecados y la vida eterna. Pero ¿cuándo renunciamos a la impiedad? ¿Cuándo fue que tomamos la decisión una vez y para siempre? Yo tomo la decisión este día de apartarme de lo perverso, de lo malo, del pecado. ¿Cuándo? En el bautismo. Lo que sucede muchas veces es que no estamos conscientes de eso. Pero en el bautismo es que tomamos esa decisión. En Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuiste plantado juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y dice la palabra del Señor en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué pasó cuando entramos al agua nosotros, hermanos? Y cuando un día tomamos la decisión de poder bautizarnos y venimos acá a este bautisterio, entramos y en este momento en que estamos entrando al agua y estamos aquí, lo que está pasando es que estamos diciendo, hermanos, yo me identifico con mi Señor Jesucristo en su muerte. Estoy muriendo, renunciando al pecado de una vez y para siempre. ¿Qué pasó? Algunos venimos a ser bautizados porque queremos servir en la escuela dominical. Y nos dijeron de que no pueden servir sino que tiene que ser bautizado primero.
Y se vinieron acá. Ahora, cuando usted piensa, ¿y a qué edad debe de bautizarse? La pregunta no es bajo esa perspectiva. No es por la edad. Porque en la Biblia, y los que estudiaron su discipulado número 1, hablando del bautismo, vimos algo consistente. Cada vez que una persona aceptó al Señor en su corazón, lo primero que hizo inmediatamente fue bautizarse. Lo primero. Y vimos 3 ejemplos, dice el discipulado. El carcelero de Filipo. Esa misma noche, con toda su familia, se bautizó después de creer en Cristo. Esa misma noche. Y yo les digo, siempre les digo yo a los hermanos que estamos discipulando, yo les digo, ¿cuánto? Digo yo. Entre esta persona aceptar al Señor y bautizarse, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos meses pasaron? No me dice si allí el tiempo, que hora pues ahí en el momento que aceptó y se bautizó así. Fíjese que no le dijo el apóstol Pablo, mira, acepta a Cristo sí, pero eso de ser bautizado, tenés que ir a una sinagoga y por 6 meses te tienen que dar estudio. No. Inmediatamente. Pablo, igual. Hermano Pablo, el Señor que se te apareció cuando venías a Damasco, me ha mandado en visión que venga a ti, imponga tus manos, mis manos sobre ti y que ore por ti y que recobres la vista. Y Pablo recobra la vista, acepta a Cristo en su corazón. Y lo primero que hace, ¿sabe qué es? Bautizarse. Lo primero. El etíope eunuco. En el carruaje iban. Mire, pasando por cierto lugar que había agua, dice. Dijo el eunuco, mire, aquí hay agua, le dijo a Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mira, tenés que llegar a 6 meses de estudio para bautismos. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees que Jesús es el Señor, bien puede, le digo. Yo creo en Cristo, le digo. Mando a parar el carro y descendieron los 2 al agua y se bautizaron. Y les pregunto yo, ¿y cuánto tiempo pasó en que este hombre tomara la decisión de bautizarse? Inmediatamente. Porque ellos les enseñaban el bautismo. Solo hay una persona en la Biblia que aceptó al Señor y fue al cielo y no se bautizó. Una, pero solo hay una. Cuando Jesús muere en la cruz de Calvario, hay 2 personas. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Alguna gente dice 2 ladrones, uno bueno y uno malo. Dicen, mire. No, Señor. No hay ladrones buenos ni ladrones malos, hermano. Tampoco tiene nombre, Dimas y Gestas. No, la Biblia no habla de eso. 2 malhechores. Y los 2 le injuriaban. Pero algo pasó en uno de ellos. Algo pasó. Porque Jesús no dijo nada. Había encima del patíbulo había escrita. Decía, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y cuando el otro comienza a ultrajar al Señor, el otro le pudo y le dice, cállate ya. Nosotros estamos pagando justamente lo que nuestros actos merecen. Pero este ningún mal ha hecho. Señor,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús levanta la vista y se le queda viendo directamente a los ojos y dice: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre fue salvo. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho este hombre si le hubieran permitido bajarse de la cruz? A mí no me cabe la menor duda que lo primero que hubiera hecho es ir a bautizarse. Porque en la Biblia siempre, cada vez que una persona aceptó al Señor, inmediatamente se bautizó. Solamente nosotros en estos tiempos aceptamos a Jesús y pasan años y no nos bautizamos. Y en esta iglesia, que les quede claro a todos, no obligamos a nadie a que se bautice, ni a niños. Nuestra responsabilidad no es entretener a los niños, es instruirlos. Y nos hemos trazado como meta que a la edad de 12 años, un niño, si entendió de qué es el bien y el mal, entonces pueda aceptar a Jesucristo y bautizarse. Pero cuando un niño de 12 años o menos le hemos hablado del evangelio, le hemos hablado del bautismo y quieren bautizarse, entonces hablamos con los padres. Hermanita, su hija, su hijo nos ha manifestado el deseo de bautizarse. Y si el padre dice: no, está muy chiquito mi hermano, bueno, ya no es nuestra responsabilidad. No le obligamos. Pues entonces no los traiga a esta iglesia. No. Es una cuenta que usted como padre va a dar con Dios. No es nuestra responsabilidad, porque no obligamos a nadie. Pastor, y entonces aquellos hermanitos que estaban sirviendo, ¿por qué los obligó así a bautizarse? No, tampoco. Perdóneme. La postura nuestra fue: hermanita, hermanito, el servicio es un privilegio al Señor. Y el primer paso, el primer acto de obediencia al servicio del Señor es el bautismo. Este es el primero. Y si usted no ha pasado por lo primero, ¿cómo es que está sirviendo? En esta iglesia, el servicio es un privilegio de los miembros de la iglesia. Y para ser miembro de la iglesia, tiene que bautizarse. Nadie puede servir sin bautizarse. Entonces, hermana, si usted quiere seguir sirviendo al Señor, ¿sí? Le animamos a que se bautice. No, pastor, yo no quiero bautizarme. Entonces siéntese. Cuando usted quiera, se bautiza y comienza a servir. No le obligamos a nadie. A nadie. Pero sí, hermanos, en ese tiempo, en ese momento, cuando uno viene al bautismo, ahí ha tomado una decisión de renunciar a la impiedad. Y nuestras iglesias están como están. Y muchos creyentes fracasando con el pecado, siéndose culpables, luchando. ¿Y por qué? Porque esta es una decisión de una vez y para siempre. Pero no estamos conscientes de eso. No estamos conscientes de eso. Y por eso le pregunto: ¿ha tomado usted la decisión de renunciar al pecado o no? Si usted no se acuerda el día donde usted dijo: a partir de hoy renuncio al pecado, entonces no le va a costar dejar de pecar, porque es una decisión tomada una vez y para siempre. Pero si no ha tomado esa decisión, hoy puede hacerla. Nunca es tarde. Aunque ya se bautizó, pero puede decir: Señor, a partir de hoy
tomo la decisión de renunciar a la impiedad. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Bendito y alabado sea su nombre. Yo le ruego, Señor, que esta iglesia, sus miembros pueden ser todos creyentes, genuinos, que hemos renunciado a la impiedad, al pecado, a lo malo. Yo quisiera preguntar, hermano, usted que ya es salvo, ¿ha tomado usted esa decisión de renunciar al pecado? Si no la ha tomado, tómela ahora mismo. Hable con el Señor. Dígale: Señor, yo tomo la decisión. Renuncio a lo malo, al pecado. Y también, si entre nosotros hay alguna persona que está sin Cristo y no tiene la plena seguridad de la vida eterna, esta es la mañana de su salvación. Venga Jesús, venga el Señor. Habrá una persona, póngase de pie. Venga Cristo, Jesús le ama. Hay un castigo eterno y una vida eterna. La salvación es para usted, para todo aquel que cree. Se ha manifestado para todos los hombres. Venga al Señor. Padre nuestro, gracias por tu palabra expuesta. Te pedimos, Señor, que nos permite regresar por la tarde y edificarnos por la palabra. Llévanos con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a ser despedidos, nuestros hermanos.